Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando la revista de Opinión Democracia, viernes 25 de junio. Se termina ya junio, pero también es un mes del gobierno del señor Guillermo Lasso. Y en medio de todo esto quedan varios temas, ¿no? Lo uno es, algunos exigen pasar la página, otros acuerdos políticos para que la impunidad campee. Pero bueno, los procesos, la fiscal general de la Nación ha anunciado que se amplían. El famoso INAPAPER de la que hemos hablado tanto tiempo comienza a tener ya algunos resultados de la investigación. Todo aquello del ISPOL, del Seguro Social, todos los negocios del mercado bursátil con algunas casas de valores y la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene todo un proceso que, además de indignación, como no se entiende bien el negocio para la inmensa mayoría, claro, no se sabe cómo se puede desaparecer más de 800 millones de dólares así, por el mago Cherres, como dicen algunos, ¿no? Y claro, y ahí está esa negociación. Debe concluir hoy el proceso en el en la judicatura, el proceso del alcalde. Él pidió un amparo constitucional, debe terminar hoy ese proceso. Esperemos que sí, que no vayan a dar más largas. Y sigue en manos del contencioso electoral la resolución tomada por los 14 concejales de Quito. Quito necesita un alcalde y con urgencia, no podemos seguir así. Estos son los temas, pero para la primera parte, que es los 30 días del gobierno del señor presidente Guillermo Lasso, hemos invitado al licenciado Jorge Ortiz, el escritor y periodista Jorge Ortiz, al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría, y a los asambleístas Vilma Andrade y Diego Ordóñez. A los cuatro, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera iniciar primero con Jorge Ortiz. Jorge, bienvenido, buenos días. Antes de ir al análisis desde el punto de vista político y después desde la estrategia para ver cómo además se está sintiendo la popularidad del presidente, o si no decir la popularidad, la aceptación del presidente Lasso ha pasado del 80%, y eso es entonces una vara muy alta. Jorge, ¿cómo se puede evaluar, cosa que sí diríamos 30 días, ¿es suficiente, no es suficiente, los primeros pasos? ¿Cómo ha observado usted, Jorge? Bienvenido, buenos días. Hola Francisco, buenos días y un saludo afectuoso a cada uno de los miembros de este panel. A ver, Francisco, a mí me parece poco tiempo, 30 días para evaluar un gobierno. Habitualmente y creo que es una buena medida, 100 días. Sin embargo, creo que hay algunos síntomas alentadores y otros no tanto, hay claros y oscuros. A ver, yo diría que si comparamos el comienzo del gobierno de Guillermo Lasso con el comienzo de los gobiernos anteriores, los trágicos gobiernos correístas y el gobierno de Lenín Moreno, pues creo que en la comparación Guillermo Lasso gana por goleada. Hemos tenido un presidente que en estos 30 primeros días pues ha unido al país, ha generado un ambiente de optimismo, de expectativas positivas, de esperanzas, como dirían los jóvenes, de buena vibra. Todo lo contrario a lo que fue el correísmo. El correísmo cuando empezó, pues desde el primer día ya amenazaba. Yo tuve el honor inmenso, imborrable para mí de haber sido la primera persona a la que el señor Correa insultó públicamente, incluso antes de ganar las elecciones. Pero ya se notaba ese ambiente de un hombre intemperante, violento, convencido de su propia perfección y de su propia sabiduría, dispuesto a tomarse el poder, todo el poder, y a ejercer un gobierno autoritario, abusivo, prepotente, con la complicidad de algunos sectores ajenos a ese partido. Y claro, desde el comienzo del gobierno de Correa, si bien había sectores donde había cierta esperanza, este joven, había cierto aliento, pero ya se veía que era un gobierno que avanzaba hacia el autoritarismo y el abuso. El gobierno de Lenín Moreno de alguna manera empezó también así,
porque recordemos que en su primer equipo, en su primer círculo íntimo, estaba mucha de la gente más ruda del correísmo, ¿no? Varios de los ministros más importantes del gobierno de Correa eran heredados, dejados ahí, impuestos por Correa, y el gobierno de Lenín Moreno también empezó en esa línea. Todo lo contrario del presidente Guillermo Lasso, que se lo vea haciendo un esfuerzo de integrar el país. El otro día en Cuatro Pelagatos, José Hernández, con toda su capacidad analítica, decía: al presidente se lo ve contento ejerciendo su trabajo y eso contagia. Y yo siento que es así. El país tiene hoy otra expresión ante un gobierno que empieza. No puedes tener expectativas mayores o menores, pero no siente que vamos a tener un gobierno que ahonde en las divisiones de este país, sino que todo lo contrario, que hará lo posible por cerrar heridas, por acortar brechas, por unir a este país que hoy, en medio de estas crisis, necesita esa unidad. Ahora, esos son los claros. Los oscuros, yo diría que el presidente está acumulando capital político, lo cual, por supuesto, es necesario, así debe empezar un gobierno. Pero todavía como que no sabe en qué gastar ese capital político o no tiene listos los proyectos en los cuales debe gastar ese capital político. Y eso me preocupa porque el capital político no se desvanece solamente por errores, también por inacción. Recordemos, el presidente Maguad en 1998 había logrado en octubre la firma de la paz con el Perú y tenía una chequera de capital político enorme, y hasta febrero no hizo mayor cosa, prácticamente nada, y en febrero ya el país estaba prácticamente con las lanzas afiladas contra el gobierno de Yamil Maguad, que había perdido su capital político por inacción. Yo quisiera ver en el presidente Lasso un poco más de decisión en temas básicos. El primero, cambiar el marco institucional. Y el Ecuador sigue anclado a una constitución que, como la Carta Negra y la Carta de la Esclavitud, hecha en su momento para Flores y para García Moreno, fue hecha para Correa. El correísmo terminó, espero que para siempre, y me disculpe la doctora Vilma Andrade porque diga esto, pero espero que el correísmo haya terminado para siempre. Y por lo tanto necesitamos una constitución que no sea para Correa, sino para el Ecuador. Y creo que en ese aspecto deberíamos ver ya avances o por lo menos anuncios más significativos. Y temas como, por decir algo, la flexibilización laboral, en los cuales creo que el presidente Lasso debería aprovechar ese capital político que está acumulando para gastarlo con eficacia. Bien, Jorge, sí, y ahí están algunas de las cosas que diríamos por las que la mayoría de los ecuatorianos votó por el presidente Lasso y que quiere, claro, que se vayan confrontando. En cambio, en la parte política, y saludo a la asambleísta doña Vilma Andrade, gracias Vilma por acompañarnos. Bueno, esta evaluación que hace y esta primera visión que nos da Jorge, nos hace pensar que la estructura de estos 14 años sigue ahí. Para algunos no va a hacer falta que se cambie, para otros esa es quizá la base de la propuesta a la que adherieron, que hay que revisar. Hay dos propuestas en la propia Asamblea. Una, digamos, la Corte Constitucional deberá resolver lo que la Asamblea no aprobó. Y entonces ahí hay esto todavía que en 14 años está enraizado, parece, y que va a costar, El rol de los asambleístas y el rol de la política nacional frente a estos retos, ¿cómo se evalúa? Vilma, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días Francisco, y un gusto estar en este panel con Jorge, con Diego, con Lolo Echeverría. Y yo empezaría señalando que en estos 30 días, primero, se ha sentido la consolidación de un equipo de trabajo que yo puedo decir a muchos de ellos o a algunos de ellos se los conoce.
Yo tuve la oportunidad de conocerlos en la Asamblea Nacional y son personas de bien, y son personas capacitadas, con experiencia, y ese mensaje positivo creo que es interesante de un equipo de trabajo que inmediatamente que formara parte ya de la estructura gubernamental ha empezado a dar cuentas de algunas propuestas interesantes. El que se haya iniciado con un proceso con pie derecho en la vacunación, después del desastre, el colapso, todo lo que significó, desgraciadamente, el proceso de vacunación en el gobierno de Lenín Moreno, creo que ha dado muestras de eficiencia, de tener inclusive notorias innovación en el proceso, ya con 300 puntos de vacunación, más de 3 millones ya de vacunas que logran realmente llegar a la gente, y eso va a permitir una activa reactivación económica. Creo que desde el primer momento, cuando el señor Guillermo Lasso gana la presidencia, riesgo país baja en 345 puntos, y ese es un mensaje positivo también para la inversión en el Ecuador, para que venga inversión en el Ecuador. Él ha tomado medidas para mí muy interesantes, como sacar de la central de riesgos a millones de ecuatorianos por una deuda hasta menor a $1.000. Temas tan sensibles que estaban ahí y que no fueron abordados de forma directa y rápida. Ahora, en el tema institucional, que muy bien lo señala Jorge, tenemos una constitución hiperpresidencialista hecha a la medida del correísmo. Y Jorge, le debo decir, y a los ecuatorianos que nos escuchan, al correísmo hay que liquidarlo en ese modelo que institucionalizó en el Ecuador a través de esa constitución y de ese organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y quiero recordarles que quien presentó inmediatamente que se conocieron los actos de corrupción e inició sobre todo Lenín Moreno su gobierno, yo era entonces presidenta de Izquierda Democrática y le planteé al presidente Lenín Moreno, lo llevé por escrito, varios planteamientos. Uno fundamental fue que elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como que le quite también la confianza en ese entonces presidente Jorge Glass. Desgraciadamente el presidente Lenín Moreno no aceptó esa propuesta y más bien nos llevó a que se elija el Consejo de Participación Ciudadana. Como eso no fue posible, ¿quién les habla? Presentó en la Asamblea Nacional la enmienda constitucional para al menos limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se convirtió en el mecanismo para cooptar absolutamente todos los organismos de control con concursos amañados, todo lo que el Ecuador ya conoce, y poner a sus subalternos, a sus adláteres al frente de esas instituciones. Cuando llega a la Asamblea, de la que fui parte, la anterior, también la propuesta del Comité por la Institucionalización, también apoyé. Soy quizás la más firme en esa comisión de enmiendas constitucionales de la que fui parte, en presentar inclusive un informe a favor precisamente de que se elimine ese consejo. Y lo he dicho y lo seguiré señalando, al correísmo hay que liquidarlo a través de esto y a través de acciones como las que está haciendo el gobierno. Y creo que hay que ampliar quizás un poco más y pensar en un pacto institucional, en un pacto de gobernabilidad, y ahí que viene, puede ser complejo. Pero ahí viene, claro, ese pacto de gobernabilidad, y ahí viene una cosa. A veces, y en ocasiones se puede verificar, Vilma, la izquierda democrática, solo con su representación, obviamente, eso era la que tenían, le sirvió al gobierno de Correa para viabilizar algunas cosas. Están dispuestos ahora, incluso usted planteó el no respaldar a Guillermo Lasso, así, claramente, vamos por esta otra opción. Tenía la esperanza, y ahí voy a usar, tenía la esperanza de que Arauz gane, Vilma. Yo debo ser contundente, y miren mis Twitter, y miren mis pronunciamientos. Yo tengo una formación, una línea de pensamiento que no coincide con ninguna de las dos propuestas, ni Lasso ni Correa.
Y nosotros lo dijimos claramente, y esa fue la posición que salió en el partido, que nosotros como partido no comprometamos, porque a la final sabemos que el voto no se direcciona. Usted le puede decir a su hermano, vote por tal persona o tal otro candidato, y no lo hace, porque las personas votan en su momento por quienes desean. Y así fue la resolución en el partido. Mi planteamiento no fue de ninguna manera apoyar a Arauz, solamente en pensar que regrese Patiño, Rivadeneira y más rostros que han hecho daño al país. Yo creo que hay una percepción errada, errada, porque cuando nosotros al interior de la organización hicimos un debate precisamente de cuál debe ser la posición, fue esa, de dejar en libertad para que nuestros afiliados, nuestros militantes voten, pero teníamos claramente las líneas de lucha contra la corrupción. Me han visto y han seguido de cerca mi posición dentro de la Asamblea Nacional. Yo jamás he votado con el correísmo. Pueden buscar ustedes, no encontrarán una sola votación en la que yo haya votado distinto. Más bien fui inclusive presa de ataque porque apoyé con cambios interesantes, importantes, la ley humanitaria o el Código de Finanzas Públicas o la ley de fortalecimiento de la dolarización, que han sido y que fueron en su momento pues los que defendieron el correísmo y el Partido Social Cristiano. Yo quiero ahora mismo mi posición ha sido justamente llegar a este diálogo para tener una mayoría que realmente limite el que puedan cooptarse también la Asamblea Nacional y no puedo negar que tuve importantes planteamientos para ser parte del otro grupo. Del otro acuerdo. No, sí. Y no acepté porque hay una coherencia y porque las acciones tienen que decir y más ahí que las entonces, palabras. permítame, Vilma, entonces ir donde Diego Ordóñez, que es otro actor, en representación de Creo, es otro actor en la Asamblea Nacional, pero además en los 14 años haciendo opinión, haciendo política. Es un político, ¿no? Diego, bienvenido. Disculpe, Francisco, porque yo creo que hay que recordarle al país. El país, el Izquierda Democrática prácticamente perdió su registro en el 2009. Nos retiramos del partido. En el 2015 yo presidí y lideré el proceso de refundación del partido. Así es, estuvimos fuera, desgraciadamente, del escenario político. Y entonces, en esa parte, Diego, esta composición, y le decíamos a doña Vilma Andrade que claro, bien pudo la balanza inclinarse, y algunos han dicho que al interior la lucha fue esta de mirar de lejos, dejemos ver qué les pasa. Pasa por la Izquierda Democrática, pero aquí dice, estamos dispuestos al diálogo y a abrir. En el cabildeo político, esta mayoría que logra que no se instale una mayoría como la que se planteó de ese acuerdo, pero que además hace que ni la ID ni Pachacútec estén en ese otro grupo, Diego. ¿Cuál es el trabajo? Porque lo que dice Jorge también es cierto. Si bien se están moviendo, como que le hace falta algo más en este acuerdo y esta posibilidad de reactivar también desde la parte política. Bienvenido, Diego Ordóñez, buenos días. Gracias, Francisco, Jorge, Vilma, Lolo, buenos días, y a todos quienes nos escuchan. Yo, para entender lo que está pasando, creo que es importante completar el cuadro, ¿no?, de lo que resultó de las elecciones tanto del presidente como de la Asamblea. Si bien el presidente Lasso obtuvo una votación de más allá de la mitad de los ecuatorianos, un poco más allá de la mitad de los ecuatorianos, el otro poder del Estado fue configurado con una mayoría de personas que tienen una visión completamente diferente, no diferente, en muchos casos completamente diferente, de los planteamientos que hace o que tiene el presidente Lasso en su programa de gobierno. Si podemos advertir muchísimos factores positivos, ¿no?, y hechos positivos que se han producido a partir del 24 de mayo, todos se deben a acciones que el presidente puede desarrollar dentro del ámbito de sus competencias. Pero cuando hablamos de reforma institucional y hablamos de reformas estructurales, reformas profundas que el Ecuador necesita, para
que eso sea posible, necesitamos tener una asamblea que permita que eso se pueda lograr. Y yo quisiera sobre esto expresar un punto de vista que es un punto de vista personal, en el sentido que no obstante las buenas declaraciones respecto al diálogo, ¿no?, respecto a la apertura, a ofrecer gobernabilidad, como se dice coloquialmente, el rato del rato, las organizaciones políticas que están en la Asamblea se van a replegar hacia sus dogmas, hacia sus consignas, ¿no?, a su querencia ideológica. Yo no veo posibilidad, con franqueza les debo decir, que podamos llegar a obtener la posibilidad de discutir una reforma laboral con una asamblea como la que está dibujada o integrada, o cómo está dibujada o integrada en estos momentos, ¿no? Se necesitan 90 votos. Y el discurso, incluso del Partido Social Cristiano, cuando se habla de reforma laboral, es que no hay que precarizar las condiciones laborales. Y con ese discurso de consignas y de dogmas, por más intención de diálogo, no llegamos a ninguna parte. Reforma institucional. La asamblea anterior archivó la petición del Comité de Reinstitucionalización que surgió a partir del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo, que proponía eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, replantear la forma de organización de la función legislativa y crear condiciones para una verdadera y total autonomía de la Fiscalía General del Estado. Eso fue archivado por esa asamblea. Bueno, quisiera poner otro ejemplo. ¿Ustedes creen que la ley de comunicación, la propuesta de derogar la ley de comunicación, va a tener los votos del correísmo? Necesitamos 90 votos para derogar esa ley, porque es ley orgánica. Esa fue la trampa al correísmo, con sus aliados activos y pasivos, visibles e encubiertos. Necesitamos 90 votos para derogar la ley de comunicación. Yo creo que es muy complicado. Reforma tributaria, reforma bursátil, reforma financiera. Bueno, coincido, Jorge, de que hay que gastar el capital político, porque si no se gasta, se erosiona y ya después no hay nada. Y eso, el ejemplo que tú mencionas de Moreno perdiendo capital político por nada, es algo que no debe suceder. Pero hay que encontrar el momento, hay que encontrar las circunstancias, hay que ver el camino y cómo pues lograr que ese capital político sea, además de bien gastado, eficientemente gastado, en el sentido de que logre efectos, resultados. Claro. Y me parece a mí que en el escenario que acabo de describir, hay que pensar en muchas alternativas. Yo quisiera mencionarles, no sé si ustedes han seguido el debate, yo he tenido que estar ahí en la asamblea, observando y eventualmente interviniendo en debates sobre resoluciones, disculpen la expresión, absurdas e insulsas, clientelares, ¿no?, en donde, por ejemplo, se ratifica o se exigía que la asamblea se pronuncie a favor de una irresponsable ley que incrementó el presupuesto del Estado en por lo menos $2.000 millones, ¿no?, con un incremento del 22% al magisterio y un cambio en las condiciones de jubilación. Bueno, la votación que recibió ese absurdo de resolución fue mayoritaria. E igual otras resoluciones, ¿no?, como que se bajen los aranceles de lo que se cobran en los consulados por poderes y testamentos. Se había homologado a los aranceles notariales que pagan la gente aquí en el Ecuador. O otro tipo de declaraciones que se declaren estados de emergencia, ¿no?, que se haga, o sea, que se solucione la seguridad. Diego, esto, o sea que el trabajo de estos 30 días, perdón, Diego, de estos 30 días de la asamblea es casi una repetición de lo que hizo la última. O sea, mañana tendrán otra resolución declarando el día del higo y ahí estamos entonces. Pero, ¿de qué sirven estas resoluciones, Francisco?
Claro. para darnos cuenta cómo se alinean las fuerzas, Ya. cómo votan y se asocian para apoyar declaraciones clientelares que están pensadas para recibir el apoyo, la votación de la galería, y no pensadas en las circunstancias que vive el Ecuador en este momento, de una increíble y monumental estrés fiscal, y que frente a eso tenemos que dar respuestas, tenemos que dar respuestas frente al empleo, frente a la inversión. Ahí vamos a ver, Francisco, yo simplemente estoy proyectando un poco más adelante lo que veo, cuál es el comportamiento de las fuerzas políticas. Es muy complicado que estas reformas estructurales, a las que alude Jorge, puedan canalizarse, viabilizarse en ese escenario de esa asamblea. Frente a esto que acaba de describir Diego y que claro nos pone en alerta de lo que pasa en la política, y Vilma dice hay que ver, hay que conversar. El presidente Lasso en su posición decía lo siguiente: nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona, nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. Saludo nuevamente al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, buenos días. Esto puede ser quizá una de las cosas, una de las respuestas que se puede obtener en virtud de lo que Diego acaba de describir y de la posición de Vilma Andrade, que podría ser la posición de una parte de los que son la actual mayoría en la Asamblea. Pero Diego acaba de afirmar, no encuentra espacio político, porque justamente no hay una respuesta más comprometida con las necesidades del país. ¿Cómo observa Lolo Echeverría este panorama que inició Jorge describiéndolo con las buenas acciones, con lo que se ve positivo, y vemos ahí ya un muro que va a ser difícil? Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a Vilma, Diego y Jorge. Bueno, este es el problema que vimos desde el comienzo que tendría este gobierno. El problema está en los partidos políticos y en la asamblea. Y por ahí no hay camino, no hay esperanza. Seguimos viendo, inclusive, el gobierno, el poder, como un imán que atrae a los políticos sueltos y a los partidos flojos. Y eso no es bueno, porque entonces todo se convierte en negociación o en colocarse en posiciones adecuadas para negociar. Entonces por ahí no va a haber solución, pero esto era evidente desde el comienzo, evidente porque es consecuencia de la crisis de los partidos, es consecuencia de la designación de asambleístas en la primera vuelta electoral, cuando hay una dispersión de fuerzas y cuando no se sabe a quién hay que darle respaldo con la designación de asambleístas. Bueno, si esto es lo que hemos obtenido, era lo que se esperaba. Entonces, ¿qué hacer? Lo que hay que hacer es, la clave está en lo que dijo el presidente, en la frase que acaba de poner Francisco. Él dijo que respetaría esta institucionalidad hasta que el pueblo diga lo contrario. Es decir, ahí estaba expresando que espera que el pueblo diga lo contrario. Por lo tanto, en la consulta, en la decisión del pueblo está la solución, no en la asamblea. Y esto es lo que me parece que echamos de menos, la claridad necesaria para que nos dé la sensación de que el gobierno sabe a dónde va, que sabe cuáles son los planteamientos que va a hacer y cuándo los va a hacer y cómo los va a hacer. Eso deberíamos de estar ya pensando y discutiendo antes de que empiece a erosionarse el capital político. Así que
todo lo que han señalado indica que estamos en mejor tiempo, que se ve liderazgo, un liderazgo fresco, alegre, interesante, todo eso es bueno. Hay algunas reformas que dependen del Ejecutivo que ya se han hecho. En mi opinión, la principal, la de la Ley de Comunicación, con una circunstancia interesante. Y es que en vez de discutir tantas reformas y posibilidades de reformas de la Ley de Comunicación, eliminación de organismos, etcétera, basta una sola declaración que consiste en decir que imperan en este país los estándares internacionales sobre libertad de expresión, porque esos estándares que están contenidos en los acuerdos celebrados por el Ecuador, esos son obligatorios y de inmediato cumplimiento. No necesitamos más. Lo que necesitamos es hacer caso omiso, derogar lo que se pueda y desestimar lo que no se pueda derogar a la luz de estos estándares internacionales. Entonces, estas son buenas señales, el liderazgo y las decisiones que ha tomado porque están en sus manos. Pero falta tomar el toro por las astas y encaminar el país en dirección de plantearle la decisión fundamental al pueblo, que es respecto de la institucionalidad, Francisco. Lolo, pero ahí hay una cosa valorando el tema de la ley de comunicación. Diego acaba de decir, esa es una ley orgánica, los que la inspiraron, los que nos la impusieron, quizá con esa mayoría que pueden armarla, no van a permitir entonces que esta salga. Y claro, podremos acudir al veto y después a lo mejor tienen votos para no allanarse a ese veto y nos quedamos con la ley como está. Hemos logrado que el reglamento se caiga, pero la ley se puede quedar, Lolo. Sí, se puede quedar, pero no se puede cumplir o no se debe cumplir, porque los acuerdos internacionales están por encima cuando se trata de derechos humanos. Entonces, simplemente hay que hacerse cargo de esa realidad. Si esto es así, entonces simplemente no se cumple lo que contradice a esos estándares internacionales que están por encima. Jorge, antes de darle paso y consultarla a usted, ya esta es una realidad. Tanto Diego Ordóñez como Vilma nos han planteado los problemas que puede haber en la Asamblea y a los que se puede enfrentar. Los actos positivos que usted ha reconocido y esto que claramente ha dicho, oiga, ¿cuándo comienza a girar cheques? Tiene un saldo positivo en lo político, actúe y ese saldo positivo le puede dar una respuesta que le dé gobernabilidad. Pero doña Guadalupe Llori, que es el resultado de este acuerdo distinto que no llevó al otro, a ese que era vergonzante y vergonzoso, dice lo siguiente en el discurso, ¿no? La palabra izquierda no es mala, ni la palabra derecha, ni la palabra ideología. El peligro está en las palabras nefastas y actitudes perversas, en la corrupción, en la impunidad, el autoritarismo. Para dar un soplo de vida a la gran minga que propongo, tenemos que admitir que la crisis ecuatoriana es de tal magnitud que las soluciones tradicionales no sirven para superarle. Tenemos que admitir que no hay partido político o movimiento social que pueda bastarse a sí mismo sin abrirse al diálogo y a los acuerdos con otros líderes y con otras organizaciones. Jorge, sin abrirse al diálogo, que la crisis es profunda y que no tiene respuestas tradicionales, dice la señora que es el resultado de esta nueva mayoría, pero que vemos que se fractura, como dice Diego Ordóñez, en el momento de las definiciones. El diálogo es, si no hacen lo que me parece, no sirve. Y entonces ahí no hay diálogo, hay un discurso y una posición
de dogma ideológico, ¿no? Vilma también nos decía, yo he venido luchando, y claro, la izquierda democrática tiene que estar muy agradecida con Vilma, que ha logrado mantener y tener un partido. Pero si vemos la propia estructura de ese bloque, el propio candidato no era de la izquierda democrática, llega ahora, se ha afiliado, su binomio está en el gobierno ahora, tampoco era afiliada, pero es esto. Pachacútec tiene también un sector ahí que puede terminar siendo correísta, Jorge. El panorama entonces frente a lo positivo, frente a este buen comienzo, políticamente no es bueno, y el discurso de doña Guadalupe Llori puede terminar en discurso, Jorge. Generalmente la política ecuatoriana termina en discurso. Nuestros políticos, más que hacer política, hacen politiquería. Por ejemplo, ya que ha salido con frecuencia el tema de la izquierda democrática, a mí me parece que la izquierda democrática desapareció del escenario político por esa posición que los caricaturistas, Roque, sobre todo, pues lo describían con el dibujo de esa avestruz que metía la cabeza en la arena cuando venía la tormenta. Plantearse como se planteó la izquierda democrática, un dilema entre el centro derecha de Guillermo Lasso y la izquierda populista de Arauz, era un dilema absurdo. No era que nosotros estamos, como dijo Vilma Andrade, que la izquierda democrática tenía que optar entre dos posiciones con ninguna de las cuales comulga. A mí me parece que el dilema no era ese, era democracia representada en un candidato que nos aseguraba el respeto por los derechos, las garantías y las libertades propias de la democracia, y un régimen autoritario que había demostrado a lo largo de 10 años y medio su autoritarismo, su irrespeto por los derechos, garantías y libertades de la democracia. Entonces, ponerse en esa posición que quiso ponerse la izquierda democrática, de meter la cabeza en la arena y decir, este no es mi problema, nosotros no estamos cerca ni uno del otro, pues era un dilema falso. Era claro que el Ecuador estaba entrampado entre un gobierno que prometía democracia y otro que aseguraba autoritarismo e irrespeto por los derechos humanos. La izquierda democrática, no nos engañemos, ha sido con su posición absolutamente instrumental del correísmo, Y claro, cuando vemos esa actitud que Diego la describió como que está ocurriendo en el Congreso, vemos que no hemos pasado de la politiquería, que nuestros políticos en su inmensa mayoría siguen pensando en lo políticamente correcto, lo politiqueríamente correcto, y no están pensando en las necesidades del país. Es obvio que hay que cambiar esa constitución, es obvio que no se puede mantener un día más, y más allá de las declaraciones hay que tener actos que demuestren ese afán de dejar atrás esa época. Lolo Echeverría creo que puso el dedo en la llaga. El tema es, hay que cambiar esa constitución, y si la Asamblea es un obstáculo para cambiar la constitución, para darle al Ecuador una constitución propia, una constitución para el Ecuador, pues hay que ir a la consulta. Hay que ir a la consulta popular y que la gente elija entre esa constitución, la constitución de Correa, ese mamotreto de 444 artículos hechos, insisto, como la Carta Negra o la Carta de la Esclavitud, para un líder con afanes totalitarios, y una constitución como podría ser la Constitución de 1998, que fue una constitución salida de una asamblea constituyente, y que es una constitución que probablemente no sea perfecta, pero que no es ni siquiera comparable con el mamotreto correísta. Entonces, si es que la asamblea es un obstáculo, hay que ir por encima de la asamblea, hay que ir a la Corte Constitucional y plantear la posibilidad de hacer una consulta. El correísmo le quiso poner un candado diciendo que para aplicar una nueva constitución se requiere asamblea constituyente. Pues esta no es una nueva constitución, la del 98 es una constitución, digamos, anterior, por lo tanto, creo que la Corte Constitucional debería aprobar esa consulta, y que el Ecuador supere de una vez ese marco, y si eso significa además una reforma a la asamblea, para que en efecto, como bien decía, si no me equivoco, Lolo también, los diputados sean elegidos en la segunda vuelta electoral, cuando ya no haya la dispersión de fuerzas característico de la primera. Entonces hay que hacerlo, hay que crear asambleas que sean más útiles al país, que no se conviertan en un obstáculo. Este momento la asamblea,
con esa composición de fuerzas, con partidos, como lo fue la izquierda democrática durante varios años, instrumental al correísmo, mientras daba un discurso de independencia, de lejanía, de respeto a la democracia, y era instrumental al correísmo, empezando por el silencio del presidente Rodrigo Borja. Pues mientras haya esa posición en la Asamblea, va a ser muy difícil que el Ecuador progrese. Yo creo que este es el momento. Pero, en que Jorge, usted Lasso encuentra que hay la posibilidad de que una consulta popular nos ponga a escoger entre dos constituciones, la que estuvo vigente antes de la del 2008, con la del 98, digamos, reformada varias veces, y la que se aprobó en el 2008. ¿Hay esa posibilidad? ¿Usted encuentra que esa es como más o menos para el retorno a la democracia? La del 45 reformada y el proyecto de nueva constitución que fue la que obtuvo. ¿Ese es el camino que usted ve si no se encuentra este diálogo que incluso doña Guadalupe Llori dice que es posible y Vilma ha dicho aquí? ¿Hay que ir a eso del encuentro? Y yo creo que ese podría ser el camino. Se me ocurre, podría haber otros, por supuesto, pero eso me parece un camino que la Corte Constitucional podría aprobar, porque no es una constitución, la del 98 no es una constitución nueva, y por lo tanto esa traba de esa palabrita que con tanta mala intención puso el correísmo para bloquear cualquier posibilidad de que se elimine la constitución correísta, pues creo que la Corte Constitucional podría aprobarlo. Me parece que es un camino directo, podría haber otros, evidentemente, pero creo, y vuelvo a mi argumento inicial, creo que el presidente Lasso tiene que ir rápidamente en ese camino. Tiene un capital político que ha ido acumulando, creo que debe seguir acumulando, tener una chequera de capital político grueso y jugárselo en ese tema que podría ser que el Ecuador primero supere una institucionalidad caduca, autoritaria y personalista, hiperpresidencialista para el señor Correa, no hiperpresidencialista para el Ecuador. Y por otro lado, permitas dar un paso hacia la superación de esta politiquería en que los políticos dicen lindas cosas y hacen malas cosas. Y creo yo que sería reformando la Asamblea, creando una estructura que le permita al Ecuador avanzar y dejar esas trabas del pasado atrás. Debe haber otros caminos, pero ese se me ocurre a mí y lo suelto. Y me parece bien porque también ese pensamiento y esa reflexión la ha hecho Simón Espinosa, y Simón ha dicho hay que ir en búsqueda de una constitución y este es un camino. Usted ha dicho sí, hay que consultar entre las dos. Izquierda Democrática, Vilma, ¿tiene alguna propuesta para salir de un posible entrampamiento político que nos lleve a definir quizá estas nuevas estructuras, esta nueva visión de país y casi lo que nos pasó en el 78, Vilma, el retorno a la democracia? Bueno, primero, Francisco, yo creo que en el análisis yo sí pido que seamos más amplios y objetivos. Izquierda Democrática impide que gane el correísmo en primera vuelta. Vean ustedes los resultados de Pichincha, donde en el Distrito Sur el correísmo ha venido ganando las elecciones desde que fue poder. Y nosotros le sacamos votos al correísmo con el 25% de votación. Y esa es la votación, y en varias provincias que efectivamente pierde capital político el correísmo, y logramos nosotros recuperar en algunos casos, porque muchas de las bases de Izquierda Democrática y de muchas organizaciones, al no tener el partido, se fueron al correísmo. Ahora, me parece también que debemos ver que tenemos un país con muchas fracturas, un país totalmente lleno de diferentes visiones. Y ahí vemos, el resultado está en la composición de la Asamblea Nacional, una total fragmentación. Y eso que cambiamos en el Código de la Democracia, cambiamos el método de asignación de escaños, porque con la votación del correísmo que tuvo en la Asamblea, en la inicial, en el 2007 al 2011, tuvo votaciones con votación del 35%,
se cooptó más del 65% de la representación. De la representación, igual que lo hizo al inicio de la asamblea anterior. Perdón, Vilma, antes de que se me olvide, se me puede pasar, porque esta afirmación de que viabilizaron este triunfo, para algunos la otra interpretación es que casi hacen fracasar la posibilidad de que alguien gane, lo que nos pasó en la alcaldía de Quito, ¿no es cierto? Eso tiene varias visiones y sí creo que vale la pena también analizar desde a lo mejor si el señor Hervas no estaba, ha sido bueno para la izquierda democrática y por qué no decirlo también para el país que exista, pero pudo haber hecho fracasar este retorno a la democracia ¿o no, Vilma? No, absolutamente les debo decir porque hay que comparar los resultados últimos y hacer un análisis quizás de varios procesos electorales y en el que además participó el señor Guillermo Lasso. Y miren ustedes lo que logramos nosotros al captar, no es la votación de Lasso, el distrito sur de Quito, no, ahí no estaba la votación de Lasso, es la votación que tenía el correísmo y que nosotros logramos quitarle como fue en varias provincias. Es la votación precisamente, ese gran porcentaje. ¿Pero esa votación se va con Lasso en la segunda o no? Sí, claro, por supuesto, se va con Lasso. Pese a que ustedes dijeron que no sabían qué hacer. Pero hay que tener claro que Lasso no gana por ser una propuesta diferente. El Lasso no gana porque la propuesta es, que inicialmente de extrema derecha la tenía en la primera vuelta. Gana porque precisamente se acerca al centro y toma propuestas, por ejemplo, de avance de derechos para las mujeres, de reconocimiento de las diversidades, comienza a tratar temas fundamentales que quizás estaban olvidados en su primera vuelta. Eso le hace ganar a Lasso y, por supuesto, una esperanza de que exista un cambio, como siempre es interesante que hay en el país. Y esta salida constitucional. La crisis es multidimensional. Yo lo he dicho desde el primer momento, no se ha tratado en el partido, pero lo he dicho, yo apoyaré el hecho de que se lleve a una consulta popular porque estoy absolutamente convencida que la lucha no puede ser por adjetivaciones ni porque nosotros creemos que el correísmo tenemos que atacarlo de esa manera. Hay que ir al corazón y el corazón del correísmo precisamente es ese consejo. Desgraciadamente, la enmienda constitucional que yo presenté y que la debatimos en un año, que tuvimos el dictamen de la Corte Constitucional favorable. Desgraciadamente se unió el correísmo y correísmo y morenismo impidieron la aprobación de esa enmienda. Entonces yo creo que, pero tenemos que mirar que también se corre riesgo en una consulta popular, porque si vemos la composición también electoral, va a ser muy difícil, va a ser muy complejo si tomamos en consideración cuánta votación tuvo y tiene el correísmo. No admitir eso es absurdo. Tenemos que admitir, nos guste o no, ahí hay un grupo de ecuatorianos y muy ampliamente representado que tiene una posición absolutamente distinta a la nuestra. Yo creo que el país también y el gobierno aprovechar ese capital político. Yo sí creo que una reforma tributaria importante como la que la mencionó el presidente de la República y como también las reformas laborales que los ha dicho el ministro Patricio Donoso, interesante reforma porque no implica una reforma al Código Laboral, sino una nueva ley que dé oportunidades a través del trabajo por horas. Yo le debo decir en lo personal, y lo vengo diciendo en varias oportunidades y al interior de mi bloque legislativo, tenemos que apoyar. Si nosotros no nos abrimos en este momento, he dicho, por ejemplo, en el tema del CIADI, todo lo que implique el dar las condiciones para que vengan inversiones tiene que ser aceptado, pero tienen que cumplirse los procesos y ahí tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a donde el presidente ha remitido precisamente ese pronunciamiento. Diego, el acuerdo. Igualmente los acuerdos comerciales y estamos trabajando, y perdóneme, con esto concluyo, Francisco, en la Comisión de Desarrollo Económico nosotros hemos empezado a enfocar ya un trabajo en conjunto, por ejemplo, en la Ley de Empresas Públicas,
justamente para darle eficiencia, dinamismo y que no sea una carga para el Estado. Pero lógicamente hay temas que serán de controversia, como es el tema de la seguridad social, que sabiendo que está en una profunda crisis, debe tener una resolución en conjunto con todas las instituciones, pero lógicamente anclados a darle sostenibilidad y a mantener, como siempre, el principio de solidaridad en esta institución. Y eso está enmarcado en la Constitución, no hay cómo hacer más, sino cómo reforzarlo sería. Diego, hay estos pasos, el uno que puede ser más tenso, más duro, que puede desgastar el capital político, pero que Diego Ordóñez mismo admite que no encuentra mayor espacio en la Asamblea, y Jorge dice, vamos, esto tiene que ser más radical. Y Lolo ha dicho lo mismo. No lo ha dicho, el capital político se debe usar consultando directamente al pueblo. ¿Han pensado ustedes desde Creo una respuesta de esa naturaleza, Diego? ¿Se discute eso? Hay que tomar ciertos caminos alternos, ¿no? No lo menciona uno, ¿no? El caso de la ley de comunicación, la aplicación o no de la ley Mordaza depende de una decisión política del gobierno. Y sin duda es evidente que la decisión política del gobierno es no aplicar la ley Mordaza, ¿no? Y empezado porque ya se negó a usar esos recursos de intromisión y de agresión que eran las cadenas y los espacios del gobierno en los medios. El presidente ha preferido usar otros canales alternativos para mantener comunicación con la sociedad. Pero es mejor que esas leyes desaparezcan. Mejor que eso desaparezca. No solamente dejar archivar el texto y para cumplirlo. Llega cualquier otro y la usa, ¿sí? Exacto. Y creo que en general eso es lo que tenemos que plantearlo, ¿no? Porque hay medidas alternativas. Pero fíjense, cosas concretas. Tenemos ahora que un contralor preso. Un contralor preso. ¿Quién tendría que nombrar el reemplazo de ese contralor? Este Consejo de Participación Ciudadana. Imagine usted la barbaridad. Tener que regresar los ojos a un Consejo de Participación Ciudadana que sigue siendo un reducto correísta para que nombren contralor. ¿Por qué? Porque donde sumados todos no representan el 7% de la votación, Diego. Sumándoles a todos. Y además, Francisco, manipulando un concepto del mérito de oposición. Es una farsa. Es una farsa. Pero bueno, entonces sí hay que hacer ese proceso de transformación, hay que tomar, digamos, medidas temporales, pero hay que abordar el esquema de una transformación profunda, estructural. En cuanto a la Constitución, está en curso este proceso de la propuesta presentada por el Comité de Reinstitucionalización del Estado. Fue archivado por la Asamblea de la manera más arbitraria y abusiva, y esto está ahora impugnado ante la Corte Constitucional. Yo pensaría, después de haber revisado los argumentos, ¿no?, que impugnan la decisión de la Asamblea anterior del archivo, que esto debería volver al estado original para que entre en segundo debate. Bueno, ahí tenemos un mecanismo que nos va a abrir la posibilidad de una consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana, la integración de la Asamblea y la independencia de la Fiscalía. Cambiar la Constitución del 78 por la del 2008. La del 98. Me parece a mí que, perdón, la del 98, o sea, eso sería lo ideal, pero me parece a mí que si nos atenemos hay una parte de la institucionalidad que está. Claro. Sí, pero es complicado, ¿no? Porque significaría un cambio total. Y la Constitución prevé el mecanismo de cambio total exclusivamente a través de la Asamblea Constituyente. Esas son las trampas del correísmo, que obviamente a las que hay que tener en cuenta para poder plantear alternativas que sean viables, institucional y legalmente viables. En caso contrario, pues un planteamiento así que puede sonar súper interesante, como el que ha hecho insistentemente Simón Espinosa, pues si no tiene una viabilidad, pues no creo que pero Jorge nos la plantea como
como un referéndum, tal cual lo que nos pasó en el 78, o sea, esta o esta otra. Sí, pero Y si adecuarlo. seguimos estrictamente el texto de la Constitución, Francisco, por ese lado, Es no, eso, no le veo yo. no hay. O sea, podría Salvo mejor negar. criterio, obviamente, ¿no? Claro, Salvo mejor criterio que el mío, yo lo veo por ese lado. no. Pero yo estoy en una cosa, en esta parte yo pienso que, no sé si es que en orden de prioridades, yo pensaría que un cambio de esa estructura de la Constitución, parte del Consejo de Participación Ciudadana, que es urgente, lo otro puede tener un momento más adelante. A mí me parece que es mucho más importante en este momento reformas como la laboral, como la tributaria, societaria, bursátil, ley de educación. En este momento es mucho más, digamos, urgente porque los efectos que deberán tener esos cambios estructurales, ¿no? Y nos liberen de esos atavismos de los atrasapueblos, que son atrasapueblos, aquellos que siguen sosteniendo que debemos mantenernos con ese vetusto Pero ni código del siquiera, trabajo. perdón Diego, pero ni siquiera la reforma al propio Consejo de Participación Ciudadana, limitándolo esa acción, pasó en la asamblea anterior. Veamos, retornar a ahora eso. hay un espacio que se abre y habrá que ver qué viabilidad existe en la asamblea y ahí sí qué mecanismos específicos existen sobre esa consulta. La consulta planteada por el Comité de Reinstitucionalización. Decía Francisco, estas reformas de la institucionalidad, ¿no? Para que nos liberemos definitivamente, y estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de liberarnos de ese modelo autoritario, que además de autoritario terminó favoreciendo la corrupción, es, diría yo, en tiempos posterior a discutir en este momento estas reformas estructurales. ¿Y por qué digo que es urgente? Porque el efecto virtuoso de esas reformas sobre la legislación laboral, tributaria, van a llevar un poco de tiempo para que eso movilice la generación de empleo. Aparte de otras medidas que hay que tomar, sin duda, ¿no? La estabilidad fiscal, hay que ver qué pasa con el presupuesto, hay que garantizar que el Ecuador siga tomando medidas fundamentales en términos de reducir el nivel de riesgo, y mientras se reduce el nivel de riesgo, se reduce la tasa de financiamiento. Bueno, todos estos elementos hay que tomarlos porque lo que fundamentalmente necesitamos en este momento es reactivar la economía. Sí. El proceso de vacunación es una herramienta fundamental en ese propósito también. Entonces, priorizar desde el ámbito de lo que el presidente de la República puede hacer, desde el ámbito de lo que el presidente de la República puede hacer, se está haciendo, y se lo ha hecho en poquísimo tiempo. La vacunación ha tomado un ritmo mucho más rápido, mucho más organizado, mucho más fluido. Hay un plan. Durante 2 años el presidente Moreno no pudo hacer. Pero las otras reformas, Francisco, otras reformas, en ese escenario de esa asamblea, a mí me parece que es un escenario extremadamente complicado, porque persiste en la conducta de los partidos la lógica del dogmatismo, de las consignas, de las revanchas, es peor, sí, de las retaliaciones, y eso lo que va a significar es bloqueo. Y a los ciudadanos tiene que quedar absolutamente claro dónde está el bloqueo, quiénes son los actores de ese bloqueo. Y ahí entonces, Lolo, la salida no solo es, como Diego dice, hay que priorizar algunas cosas y hacer lo que puede hacer el presidente, pero él mismo nos reconoce que ahí hay un bloqueo, que eso no va a poder ser. La izquierda democrática, a través del Vilma, nos va a saber que sí, que ella misma ha dicho que hay que abrir este espacio y viabilizar. Y no es posible estas reformas que Diego las prioriza sobre la estructura del Estado. Aquí es, ¿qué es lo primero entonces, Lolo? Intentar esas reformas en esta asamblea parece un desgaste absurdo. Yeah. Porque
lo que se va a delatar ahí es todo lo que hemos visto, ¿no? Estos partidos flojos, estos independientes, tránsfugas que pasan de un lado al otro y que lo que hacen es perseguir sus intereses. No les interesa el país, por supuesto, son los intereses personales. Entonces, es un desgaste. Pero hay que tener en cuenta que cuando ocurre esa política de bajo nivel, no solamente afecta a los asambleístas, afecta también al Ejecutivo. Claro. Y sobre todo, mina la confianza popular. Así que me parece que es un camino inútil. Hay que ir directo a la consulta popular y a transformar las estructuras que dejó el correísmo, liberarse de esto para poder enderezar el país. Y hay otra reforma que es absolutamente urgente, que es el Código de la Democracia. Se hizo una reforma, se cambió algo, pero evidentemente no lo suficiente, porque a través de esa reforma tenemos que buscar partidos políticos que sean partidos políticos, que sean organizaciones responsables que tienen interés en trabajar por el bien del país. Eso implica estudiar el país, formación de líderes, formación de cuadros de gobierno, un sistema coherente de ideas. Todo eso significa, si no se recuperan los partidos políticos, nosotros, aunque recuperemos la institucionalidad, la volveremos a perder. De tal manera que es indispensable que tengamos partidos políticos que tengan afiliados y que los partidos políticos elijan a sus líderes y que los partidos políticos elijan a los candidatos, que no alquilen candidatos de afuera, que no volvamos a esta farsa de los independientes que escogen el partido en vez de que el partido escoja al candidato. O sea, con ese juego ridículo de política no podemos nosotros construir un país. De manera que es indispensable primero la consulta popular para que el pueblo decida la estructura que quiere de país y la reforma del Código de la Democracia para exigir que los partidos tengan afiliados y que pongan candidatos y que se hagan responsables de los candidatos que ponen. Entre esas reformas, por supuesto, debe estar el hecho de que si alguien se cambia de partido, pierde la curul, porque el país eligió al partido. Si votamos en listas, ¿cómo puede un diputado tener la libertad de irse a otro partido? Es decir, si es que no es fiel al voto que le eligió y si es que el partido no puede hacerse responsable de la lista que ofrece para la elección, entonces no podemos nosotros superar esta política de intereses, esta política de diputados flojos y tránsfugas, que es lo que nos está haciendo un daño colosal y lo que impide que haya ninguna reforma digamos, coherente en la Asamblea Nacional. Ese no es el camino. Yo quiero agradecerles. No sé, quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. Un comentario a lo que dice Lolo. A ver, Lolo, yo creo que hay que poner números a lo que usted está diciendo en este momento, ¿no? Yeah. Hay 15 independientes que llegaron por partidos locales. Esto fue lo que la gente decidió, ¿no? Y luego hay tres asambleístas que han salido de los una izquierda partidos democrática, sí, y dos socialcristianos. Entonces me parece a mí que ponerle demasiado, subrayar tanto el hecho de la deserción de tres, no es el problema que genere la dificultad de impulsar las reformas, ¿no? El problema está en el hecho de que hay bloques, 47 correístas, ¿no? 27 Pachacuti, 17 Izquierda Democrática. Más bien por el contrario, ahora tenemos bloques más bien grandes. Que son ahora 13 o 14 social cristianos y 26 25 del bloque de Creo más los
más los independientes locales. Pero digo, ahí hay una cosa, pero ahí hay una cosa, pero ahí hay una cosa que tiene, Diego, ahí hay una cosa que tiene razón Lolo. Si bien hay bloques más grandes, muchos de esos legisladores que están en esos bloques más grandes han hecho saber que no han sido ni siquiera afiliados a estos partidos, y algunos han sido electos en esos partidos siendo correístas unos, siendo otras cosas. Ese es el mayor problema, no es en estrictos números. El mayor problema termina siendo, Francisco, no esta decepción de dos o tres de los que acabo de mencionar, sino el mayor problema termina siendo en el hecho de que por el tipo de votación calificada que se necesitan para las reformas fundamentales, no hay salida. Sumar 90, porque fíjense, puede de ser tan tres, vienen tres. Claro, no. Lo que dice, con 40, 50. Pero entonces ahí Perdón, ahí antes, sí. Diego, solamente señalar que en las reformas de la ley orgánica de la función legislativa, que son importantes, ya no necesitamos, sino solamente para archivos y también para ratificaciones, la mayoría calificada. Es decir, por ejemplo, la ley de comunicación podemos aprobarla con una mayoría absoluta, es decir, con 70 votos. Y creo que hay que encaminar a eso. Y de hecho, para mí, que el gobierno, quizás solo con eso concluir, es que debe incentivar las mesas de diálogo para el tema de la agenda social y su capital político aprovecharlo para las reformas económicas. Y ahí hay entonces lo que han coincidido tanto Jorge como Lolo. Parece que de esta reforma, si se entraba tanto, como Diego admite, aunque Vilma dice, no, sí va a haber oportunidad de esto, si esto es imposible, hay que priorizar lo posible. Entonces, Jorge, muchísimas gracias. Lolo, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Vilma, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días con todos. Un buen día para ustedes. Estaremos en contacto. Gracias, Francisco, buenos días. Gracias a ustedes también. Han estado con nosotros la asambleísta Vilma Andrade, el asambleísta Diego Ordóñez, el periodista y escritor Jorge Ortiz y el licenciado arquitecto Lolo Echeverría. Ya volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinforme.